Muy buenas amigos, buenas tardes, bienvenidos a este segundo especial de Coffee Time. Pues un sábado más, estamos aquí, pues tenemos a un grandísimo invitado que luego nos va a presentar Alex. Somos Alejandro González y Mario Gabriel. Alex, entrenador nacional de atletismo y graduado en ciencias del deporte, servidor maestro de educación primaria y doctorando en psicología. Y bueno, vamos a intentar pasar un buen ratito. ¿Con quién? Este sábado, Alex. Bueno, pues como lo primero, buenas tardes y como dije el otro día, hoy tenemos una conexión transoceánica. Hemos querido abrir un poquito las fronteras de nuestro atletismo y hoy vamos a conocer a un atleta internacional por Chile. Es Carlos Martín Díaz del Río. Es un atleta con unas marcas espectaculares, una progresión buenísima, atleta con 27 años, 1,50 en 800, 3,37 en 1500, 13,36 en 5000, 28,26 en 10.000. Vamos, una incursión también en media maratón con hora 2, otro nivel. Muchos títulos allí en Sudamérica, bronce panamericano, así que nada, vamos a ver qué nos cuenta Carlos. ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, gracias. ¿Cómo estamos? Gira el móvil, por fin. Ahí, Ahí. perfecto. Que hay que Ahí sí. girarle dos veces. Ahí estamos ya. Eso es, pues nada, ¿qué tal todo por allí, por Chile? ¿Cómo está la situación del COVID? Bien, o sea, hasta el momento está controlado, como dicen acá, aunque han seguido protocolos muy distintos a los que han hecho ustedes. Acá, por ejemplo, nunca hemos estado obligados a estar encerrados, pero, pero sí, por ejemplo, yo he estado con confinamiento por opción propia. Vale, eso es. O sea, que allí habéis podido entrenar con normalidad, no habéis tenido que respetar ningunos horarios, ni como nosotros. Bueno, nosotros podremos empezar a correr hoy mismo. Algunos ya habrán hecho sus primeros kilómetros por la mañana y luego a Seguro. última hora igual pueden volver a correr. No, aquí, bueno, todos los lugares públicos, todos los parques o estadios están cerrados, pero en las calles no está nada prohibido. Solamente se tomó un tipo de cuarentena, como en sectores por ejemplo, de Santiago, que donde ya se veía más gente contagiada, se cerraba el lugar por una semana y nuevamente se volvía a abrir, porque principalmente no querían afectar nada con relación a la economía. Pero Claro. sí, Claro, al final, bueno, muy, muy diferente. Pues nada, dejando COVID, economía y tal a un lado, vamos a sí. meternos un poco en lo que nos interesa. Entonces, a ver, lo primero que te quería comentar, bueno, yo tengo la suerte, lo primero quiero decir, tengo la suerte de cuando vienes a España ser compañero tuyo en los entrenamientos y bueno, algunas cosas pues ya las conozco, pero conociendo esas cosas, pues he decidido investigar un poquito y se ha visto que en 2009, 2010, 2011, 2012 participas pues, en campeonato del mundo juvenil, en el campeonato del mundo junior, en un montón de pruebas por allí de campeonatos sudamericanos, campeonatos panamericanos, siempre en 800 y 1500. Yo desde el principio, partiendo la base, a mí me pareces un fondista, entonces por eso me ha gustado buscar esto. Pero a partir del 2013 ya empiezas a competir en 1500, 5000 y ahora te Sí. estamos viendo competir en pruebas de hasta media maratón. Eh, ¿Por qué esa evolución? ¿Ha sido algo que tú que estuviera planeado ya desde el inicio o te lo has ido encontrando? Bueno, a mí siempre me ha gustado las distancias largas. Siempre me ha llamado la atención los 10.000 media maratón, porque claro, mis padres también hacían esas distancias, pero nunca se me daba como la posibilidad de irme a esas pruebas. A ver, aquí, por ejemplo, en Chile, lo malo es que las becas, por ejemplo, te las dan por la medalla que tú sacas. Por ejemplo, si yo saco una medalla en 1500, me dan beca en 1500. Si yo me quiero pasar a una prueba de 5000, me pueden quitar la beca. Entonces, aquí es muy difícil cambiarse ya de prueba. Entonces, cuando ya me tuve que atrever a hacer la prueba de 10.000 o 5000,
en los primeros campeonatos tenía que hacer las dos pruebas. Intentar coger medallas. Eso es lo que se ve, que siempre has compaginado al principio 800 con 1500 y luego ya empiezas a tocar 1500, pero quitas el 800 para pasarte al 5000. Sí, entonces, sí. era porque, por si eso se corresponde con una progresión que ha diseñado tu entrenador, bueno, entrenadora en este caso, que luego hablaremos de ella también, o es algo que te lo hayas encontrado, por así decirlo, como has explicado con las becas. Entonces yo también a partir de eso, de las marcas y de investigar, me he encontrado con otra cosa, que es que tienes una regularidad tremenda. Estamos hablando, me ha llamado la atención un dato que tengo aquí apuntado. En 2013 corres 8 carreras en un plazo de 7 meses. La primera, creo recordar que era en abril, la última en octubre, moviéndote en unas marcas desde 3:43 a 3:45, 8 carreras. ¿Cómo logras esa regularidad? Bueno, intentamos, bueno, acá también tenemos muchos campeonatos. Por ejemplo, la temporada de campeonato nacional es en abril, entonces cuando todavía la pista no empieza ya en España. Entonces ya tenemos que andar muy bien en abril. No tenemos curvas tan marcadas como la tienen ustedes. No tenemos esa posibilidad de cargar tanto tiempo para tener un pico de rendimiento. Entonces estamos obligados más o menos a andar muy regular. O sea, vosotros planificaríais una temporada igual, no estar un día clave al 100%, pero sí manteneros 2-3 meses a un 90-95%, ¿no? Sí, sí, o sea, en un principio tenemos que hacerlo, porque en las categorías inferiores hay que hacerlo, porque muchas veces, si yo me quiero ir a Europa, estaba obligado a seguir el rendimiento igual o un poco mejor, pero sabíamos que era muy difícil, porque todavía no tenía tanta calidad de marca. En estos momentos, ya cuando puedo cumplir con facilidad las mínimas de Chile, puedo correr en 3:44 acá en Chile y después ya poder atacar el 3:37 en España, que ahí ya se forma un pico más en alza, hacia los meses de campeonato que son julio y agosto. Pero en un principio estábamos obligados netamente porque tenemos que cumplir un campeonato nacional acá en Chile, tenemos que cumplir después un sudamericano que son siempre por la fecha de mayo, y después ya en julio y agosto cumplir con los campeonatos importantes de Europa. Vemos, Carlos, que enlazando un poco con lo que va diciendo Alex, que hemos estado analizando un poco tu trayectoria y hay un punto de inflexión, a mí me parece, o yo lo creo así, ahora me lo confirmas tú. Yo te voy a hacer preguntas un poco más por lo psicológico y por lo mental, ¿vale? Yo veo un punto de inflexión en esa decisión, en esa toma de decisión de cambiar de prueba o de ir un poco buscando lo que más te gusta a ti, que es las pruebas de fondo. 2013, que es cuando empiezas a viajar a España, justo después de haber competido en Barcelona, en el Mundial Junior, si no me equivoco, compites y a continuación, con 20 añitos, si no me equivoco, o incluso menos, te metes en un avión tú solo y te vienes a España. ¿Cómo se afronta eso? ¿Tan convencido estabas de que el rendimiento que ibas a obtener era tan positivo que te merecía la pena afrontar ese riesgo? Porque evidentemente al principio no deja de ser una aventura, ¿no? Sí, sí. Yo creo que, bueno, lo que conversamos siempre es que a nivel sudamericano, cuando ya intentamos cambiarnos de continente, es más lo que podemos perder de lo que podemos ganar. Entonces, es simplemente atreverse a eso. Yo creo que el atletismo también es eso mismo. Uno tiene que confiar en lo que uno puede dar y para no arrepentirse de lo que no hizo. Entonces, claro, las primeras veces que yo me fui a Europa, que fue el 2013, fue en un principio para conseguir más experiencia. Pensábamos que íbamos inmediatamente a mejorar porque aquí en Chile no teníamos tantas competencias, teníamos 2 o 3 de nivel. Y claro, nos pillamos la primera vez con con que me estanqué, entre comillas me estanqué, porque no seguía no podía dar el siguiente paso del 3:40 y seguía en 3:43, 3:44 pegado, pero yo creo que eso sí o sí nos hizo aprender mucho de la metodología de la planificación,
que aquí en Sudamérica se planifica muy distinto a lo que se hace en Europa. Hablabas de que te estancaste, ¿no? Que hubo un momento ahí que al venirte, un poco al poner en contraposición una planificación, una temporada, la otra, un momento de estancamiento. Eras muy joven y ¿cómo recuerdas, cómo saliste de ese estancamiento a nivel psicológico? Pues el estancarte tan joven puede ser a veces muy negativo y te puede frustrar. Entonces imagino que pensarías, joder, pues a lo mejor no me ha merecido la pena o sí. Entonces, bueno, ¿cómo gestionaste esa situación? Tanto tú como tu entrenadora. Sí, yo creo que lo principal siempre ha sido la comunicación con mi entrenadora. Entonces, eh, cuando ya vemos que no podía mejorar esas marcas, sí o sí empezamos a buscar eh, no errores, sino cosas que teníamos que hacer de forma distinta en el entrenamiento. Entonces, por lo mismo ahí surgió el cambio de empezar a atacar el 1500 desde más arriba, intentar aprobar pruebas de 5000, muchas pruebas de 3000. Entonces, ahí ya cuando empezamos a ver el 1500 de otra forma, intentamos sí o sí salir de ese estancamiento. Y además que, bueno, como opciones, ya me empecé a sentir mucho, mucho más cómodo con los kilometrajes más altos. Entonces, yo también iba cogiendo confianza, esa confianza que uno pierde cuando ya te salen 5 carreras a la misma marca, uno de verdad va perdiendo confianza, pero cuando ya ve que el cambio te va haciendo sentirte más cómodo, eso sí o sí te da mucho más ánimo para enfrentar la siguiente temporada. Muy bien. Eso es, y justo nos has dicho que empezaste a subir el volumen de kilometraje y como hemos puesto en Instagram, que quien quisiera hacer alguna pregunta, pues al final esa ha sido un poco la pregunta más repetida. Muchos nos han preguntado en cuánto volumen semanal te estás moviendo, qué intensidades, o sea, en qué zona sueles trabajar los kilómetros, si eres más de entrenamiento, de volumen de calidad o volumen de kilómetros basura, un poco, ¿con cuántos kilómetros te puedes mover semanalmente? A ver, nosotros, ahora estoy preparando media maratón. Me gustaría, si se libera un poco el calendario a nivel mundial, me gustaría atacar el medio maratón de nuevo, pero correrlo bien. Entonces nos estamos moviendo entre 170 kilómetros, 180 kilómetros en las Y semanas de carga. con eso es, y los rodajes más o menos, un rodaje tuyo pues típico de 14, 15 kilómetros, ¿en qué ritmo se puede estar moviendo? Porque muchas veces hay muchos populares que pecan de ritmos altos. Entonces, bueno, para ver un atleta de hora 02, ¿a qué ritmo se está moviendo? Intentamos, por ejemplo, si hacemos un kilometraje de 20 kilómetros, el último 10 kilómetros intentamos hacer a ritmo de 3:40, 3:35, 3:40. Pero sí o sí siempre tenemos mucho cuidado en el promedio, porque los primeros 5 kilómetros son muy suaves. Entonces, nosotros lo que vemos son los últimos kilómetros, desde el 10 hacia arriba, que es donde ya tenemos que empezar a contar los kilómetros de verdad. Eso es. Eso, o sea, que dirías que de los rodajes largos, la mitad son un poquito para entrar en calor y luego la otra mitad ritmos de 3:40, que 3:40 para ti, ¿qué puede ser? ¿Una zona 3 alta, Eh, zona...? Todavía de capacidad aeróbica, todavía Eso es, zona 3, sí, sí. Sí, zona 3. porque Muy entramos a ritmo de umbral a 3:5, de 3:10, 3:5. Entonces, todo hacia arriba, la curva son parámetros de capacidad aeróbica. bien, bien. Son mismos que son una auténtica barbaridad. Hablabas de, bueno, el método que estás contando de entrenamiento, que a mí personalmente también soy de esa opinión. Yo padezco ahí un poco de los tendones de Aquiles y sí que es cierto que yo al principio, también un poco por necesidad, esos 3, 4 primeros kilómetros, siempre prefiero pecar de lento a que empiecen a aparecer dolores. Hablabas del método. El método, si no me equivoco y nos hemos informado bien, el método lo lleva a cabo tu señora madre, Sí, ¿verdad? sí.
¿Cómo se gestiona eso? Independientemente de los conocimientos que tenga tu madre, que por supuesto deben ser muchísimos porque te está haciendo correr en unas marcas barbaridades y creo que todavía tienes margen de mejora. Pero a nivel psicológico, en casa, cuando no haces los tiempos de las series, te da con la zapatilla como nos da a nosotros nuestra madre, o cómo se gestiona eso, porque debe ser curioso, ¿verdad? O sea, lo que yo hablaba antes era como la confianza que tenemos, de que si acaso algún trabajo no sale, algún entrenamiento fuerte no sale, eh, vemos más atrás, vemos hacia los entrenamientos que de la semana, las cargas de entrenamiento. Sabemos, ella confía en que tampoco ¿cómo se le dice? No voy a hacer un Engañarla, entrenamiento ¿no? A con ganas. mentirla. Claro. Sí, no, es que no le voy a mentir. Entonces también ha llevado a los últimos años a yo viajar más solo, o sea, estar en las distintas temporadas y ella solamente me acompaña, por ejemplo, el último mes de entrenamiento fuerte, cuando ya tenemos que afinar y plantear los últimos entrenamientos tácticos, ella ahí recién me acompaña, pero todo el año yo casi estoy viajando solo. Me da la confianza para que yo incluso en distintos países pueda unirme a distintos grupos a hacer los entrenamientos. Como es el ejemplo cuando entrenas con Alex, ¿no? Pero bueno, hablas que durante el Sí, año estás entrenando solo. Yo también he entrenado bastante solo y bueno, Alex también este año por las circunstancias ha entrenado bastante solo y sabemos que se necesita un plus extra a nivel psicológico y cuanto más si eres un atleta de fondo. ¿Tienes algún tipo de herramienta? ¿Utilizas música? O si trabajas también aparte con psicólogos o demás que te puedan ayudar también a gestionar, porque joder, 180 kilómetros son muchas horas de entrenamiento y evidentemente no siempre se está arriba del todo, sino que se tienen sus altibajos y imagino que como deportista de élite tendrás tus truquillos y tus cosillas que te puedan ayudar a tirar para adelante los entrenamientos. sí, o sea, por ejemplo, la música nunca la dejo. En todos los entrenamientos intento llevarla hasta que ya empezamos a tocar ritmos más fuertes, pero intento no dejarla. Y bueno, yo creo que también eso me ha llevado a lo que le decía antes de intentar siempre juntarme con personas, aunque sea a rodar, los rodajes de la tarde. Los entrenamientos fuertes yo creo que como a todos nos pasa que es donde más concentrados vamos y son los que intentamos no perdernos. A mí me encanta ir a sufrir a la pista. Entonces, ese entrenamiento no me lo salto. Eso es, Los muy bien. complicados, los complicados son los rodajes. Yo tengo dos preguntas. Bueno, primero, completando un poco lo del tema del entrenamiento, tú te has juntado, has visto, si no recuerdo, te has juntado con nosotros, creo que también has estado en Barcelona y, y has entrenado también con atletas de talla internacional en Ecuador, como puede ser Byron Piedra, quiero recordar. Sí. ¿Qué diferencias en los entrenamientos encuentras en los entrenamientos europeos, de entrenadores europeos, como puede ser pues nosotros mismamente? Nosotros estamos muy influenciados por vuestros conocimientos, pero con el grupo de Barcelona y con los grupos de Sí. Sudamérica. ¿Qué diferencias principales encuentras? Eh, es que yo creo que cada entrenador plantea el entrenamiento muy distinto, o sea, son las metodologías, la escuela. La escuela, por ejemplo, tuve la oportunidad de entrenar en Soria, que también ¿Cierto? con Dani Mateo, que me acogieron muy bien. Allá son muchos kilómetros y claro, son kilómetros de calidad. Entonces, eso también me gustaba y me acomodaba mucho. Yo creo que como ellos, es como mejor me adaptaba en mi entrenamiento. No tenía que variar mucho. En Barcelona sí o sí metía mucha más calidad que cantidad. Eso en un principio me afectaba porque, claro, o sea, yo estaba acostumbrado a quizás hacer el fin de semana un 20K, 22 kilómetros el domingo. Y, y no, acá como que solamente nos concentramos en los trabajos fuertes y para mí era, era muy distinto a lo que había hecho siempre.
pero también me gustó. O sea, yo creo que de cada metodología se aprende. Se saca lo bueno y lo malo, pero nosotros como deportistas tenemos que ir analizando cada una de esas cosas. Aquí en Sudamérica, creo que la diferencia es que nosotros trabajamos todo al máximo, hasta que nos reventamos. Ese ha sido el problema para nosotros. Nunca tenemos nunca nos damos el descanso o el que quizás si entrenamos fuerte en la mañana, en la tarde salía a hacer un rodaje más suave. No, nosotros creo que vamos todo al máximo. Quería hilar un poco, ya que has estado comentando, pues de que has estado con el grupo de Zaragoza, el grupo de Barcelona, entonces me gustaría pues, romper un poquito la estructura de pregunta-responde para hacer un pequeño juego. Yo creo que es el momento, ¿no, Mario? Sí, el momento perfecto. Luego ya seguimos ahondando un poquito en cuestiones más técnicas. Eso es, pues mira, venga, vale. si vistes el otro día a Saúl, pues a él le preguntamos un poco sobre qué rol juega cada compañero de entrenamiento dentro de su grupo. Entonces, como tú no tienes grupo, hemos tenido que cambiar un poquito el juego. Entonces, yo te voy a ir dando nombres de atletas españoles con los que has entrenado o has competido. Y tú me los tienes que definir en una palabra solo. Ya. ¿Vale? Venga. Ustedes me quieren complicar. No quieren que vuelva a España. No. O sea, aquí te tratamos bien, sin problema. Cuando vuelvan ya se les ha olvidado, no hay problema. Sí, he buscado atletas con los que sí que has compartido un poco más de tiempo. Para empezar, venga, Javi Guerra. Calidad de persona, sí. Es calidoso. Vale. Como le decimos. Dani Mateo. Familia. Bien. Sí. Jaume Leiva. Siempre tirando la broma. Bromista. Mohamed Yelul. Un competitivo en todo. Yago Rojo. A él no lo conozco mucho. Bien. Adel Mechal. Una bestia entrenando. Antonio Abadía. Siempre, nunca falla. En crosses nunca falla. Bien. Marc Alcalá. Talentoso. Nunca he visto una persona que le saliera todo fácil. Chiqui Pérez. A ver, como a él me gusta que siempre que lo he visto siempre saluda, entonces es como me parecía muy extraño que humildad. no sé cómo, humildad, sí, es de los pocos que aunque no lo conociera siempre saluda a toda la gente, entonces eso es muy bien, rescatable. Me faltan dos. Carlos Mayo. Ya. Carlos Mayo también talentoso, o sea, correr atrás de él siempre ha sido como va tan fácil también. Y el último yo me lo he guardado porque para mí es mi debilidad. Fernando Carro. Fernando Carro. Fernando Carro, también una calidad de persona que claro, ese amistad sí o sí. Sí. Oye, yo quiero ampliar un poco porque yo sé que habéis entrenado juntos, entonces ahora mójate un poco y define al personaje ese de la coleta en una palabra. A ver, ¿de buena o de malas? O sea, yo creo que sincera, pero vale, siempre hace. Sincera. Siempre llora, pero siempre hace las cosas. ¿Cómo sabía yo? Lo estuvimos hablando antes de la entrevista, fuera de micro, le dije, le voy a preguntar por ti, y me dice, ya verás cómo dice que soy un llorón. Yo lo comparto contigo, que es un poco llorón, sí, es verdad. Sí. Yo creo que tiene que ir con un psicólogo a la pista, porque
Porque uno Y tiene que es, estarle dando la charla antes del entrenamiento de que lo va a hacer. sabía Hay yo que que, esa no me iba a fallar. hay que Eh, convencerla, hay que convencerla. Eso Oye, es, pues nada, a ver, seguimos, Mario. Sí. yo quería, sí, porque mira, volviendo un poco a tu marca, tu currículum, tu trayectoria, vemos que bueno, en 2015 te aproximas bien al 5, al 10. Si no me equivoco, estás en el Mundial de Pekín de atletismo. Sí. Eh, y llega 2016, te clavas 5 carreras por debajo de 3:40 en el 1500. Haces un 28:32 en 10.000 y un poco analizándolo yo creo que ibas a por el 5.000 de los Juegos Olímpicos, si no me equivoco, que finalmente no conseguiste participar en esos Juegos Olímpicos. Más que por ese año, te quiero preguntar por el año siguiente, porque vemos que en 2017 tienes un pequeño bache, no sabemos si psicológico, si te afectó en exceso el no ir a los Juegos, o si esto Mm. viene de alguna lesión o algo por el estilo. Queremos que nos lo cuentes tú cómo lo viviste. Sí, o sea, después del año olímpico, que fue el 2016, uno empieza como a rearmar todo el ciclo de nuevo. Entonces hay que empezarse a plantear en qué instancia hay que atacar los siguientes juegos. Entre comillas, también hicimos como un año de carga, un año de nuevamente volver correr, a entrenar por abajo, ya sea muchos temas de fuerza y de velocidad, porque los kilómetros te dan una ganancia, pero también te hacen perder mucho la explosividad. Y sabemos que los campeonatos principalmente se ganan al sprint. Sí. Entonces, intentamos el 2017 sí o sí volver a trabajar las bases de fuerza y velocidad, y lo que también significa no hacer las mejores marcas. Significa un año no de pérdida, sino que como una hipoteca. Claro, mira, yo quería también te lanzo la pregunta a ti y aprovecho y se la paso a Alex porque esa forma, esa estructura ya la había escuchado yo y la había comentado con varios entrenadores. De hecho, mi entrenador es uno de los que apuesta por ello y habla de ese año de meseta, en que en casi todos los ciclos olímpicos siempre hay un año en el que normalmente es el año posterior a los Juegos Olímpicos, en el que, pues, lo que tú dices, se para, se aprovecha para trabajar otras cosas, otros volúmenes, otras intensidades, algo diferente que el cuerpo coja como otro estímulo, porque realmente un ciclo olímpico son 4 años, pero realmente tú el estado de forma y la mínima, en 2 años, si estás cerca de la mínima, puedes prepararlo y puedes abordar unos Juegos Olímpicos siempre que tengas la calidad. Pero claro, ese año es tan necesario y muchas veces en España o en otros métodos de entrenamiento, ese año no se toma y es cuando aparecen las lesiones. ¿Tú qué tal, qué experiencia tienes con las lesiones? Yo he tenido 2 lesiones, bueno, entre comillas graves, pero bueno, la primera fue una fractura por estrés a las tibias, pero fue cuando era muy pequeño, cuando me inicié en atletismo. Entonces, desde ahí empezamos a ver que los errores eran principalmente biomecánicos, era la eficiencia de carrera. Entonces, desde ahí que lo mismo que como estaban diciendo, invertimos 2 años en intentar mejorar técnica, y de ahí que también no he tenido más lesiones hasta el año pasado. El año pasado igual fue muy duro, porque fue el primer año que yo me enfocaba sí o sí 100% en el 5000 y no alcancé a correr ninguna que me lesioné. Fue tantos meses de Hostia. carga que en un momento, me dio una micro rotura del pectíneo y me hizo pararme inmediatamente. No pude seguir 3 semanas parado. Entonces, para mí igual fue el año pasado muy duro porque fue cuando mejor andaba. Por ejemplo, venía saliendo recién del periodo básico y pude hacer un 28-26 en 10.000. Entonces sabíamos que lo que podía llegar a hacer y que todo se quedó ahí.
Bueno, Y eso sí, hay que estar preparado para afrontar esos momentos porque sí que es cierto que después de eso, por ejemplo, hoy que mucha gente ha salido a trotar después de un mes prácticamente aquí en España confinados, son momentos difíciles y que hay que saber gestionar. En este caso, había gente que en el mes de marzo estaba en un estado de forma espléndido, pero los metieron a casa. En tu caso, esta vez ha sido una situación sanitaria, pero el año pasado fue una lesión y para eso hay que estar preparado, sobre todo psicológicamente, porque, bueno, físicamente la lesión avanza o la crisis sanitaria avanza, se acaba y todo vuelve, pero psicológicamente aguantar esos momentos se hace duro, ¿verdad? sí, sí, ya llevo 2 años consecutivos que en abril ya dejó todo. Sí. Sí, Eh, no, pero eso yo creo que, bueno, por ejemplo, la lesión uno nunca se lo espera, o sea, también no son ni descuidos ni nada, son cosas que el cuerpo, eh, uno está jugando muy al filo de las lesiones. Claro. Entonces, son cosas fortuitas más que nada. Y bueno, lo de este año ya es caso aparte. Sí, yo destacaría, sin duda, una de las cosas que más destacaría, eso al final, es la regularidad que tienes, no, el no tener lesiones apenas. Has destacado que o sea, estamos hablando de 13, 14 años a un nivel importante y en 14 años prácticamente 2 lesiones graves. Para mí yo creo que una de las mayores ventajas que tienes para no lesionarte es el trabajo de fuerza. Yo he tenido la suerte de trabajar con vosotros. Me parece que Julia, tu madre entrenadora, del trabajo de fuerza sabe muchísimo, pero muchísimo. Yo la verdad que he aprendido mucho con vosotros. Eh, y ahí sí que he visto muchas diferencias en cómo lo entrenan los atletas españoles. ¿Cómo son esos ejercicios que hacéis vosotros en el gimnasio? Esas rutinas de fuerza, sesiones, cuántas sesiones hacéis, qué ejercicios y esos Sí. aspectos. A ver, nosotros principalmente empezamos a enfocar la fuerza bueno, en periodo básico. Siempre buscamos objetivos. Por ejemplo, sí o sí en una media sentadilla, cargamos hasta conseguir cierta cantidad de watt, de fuerza, o sea, hasta que empezamos a mover, por ejemplo, los 60 kilos a una velocidad exacta. Nosotros siempre, todo lo que sea cuantitativo, todo lo que sea que necesitamos que todo sea medible. Entonces, ya cuando llegamos al objetivo, ahí ya podemos pasar al siguiente periodo. Pero si no lo cumplimos, no vamos a tener razones para avanzar, o si no, nos vamos a quedar igual en medio. Entonces, hacemos casi 3 meses de carga en pos al entrenamiento y ya después los siguientes meses, que son los periodos de competencia, no la sacamos porque o si no perdemos, nos arriesgamos a lesiones porque el cuerpo está acostumbrado a tener cierto estímulo. Entonces, si sacamos el estímulo, el cuerpo está más receptivo a otras cosas, a otras cualidades. Entonces intentamos nunca sacar la fuerza para que el cuerpo no se produzca un desbalance. Eso es. ¿Y muy cómo, y bueno. cómo es un día de fuerza tuyo, por ejemplo? Llegas, calientas, 10, 15 minutos corriendo, imagino, y luego subes al gimnasio. ¿Y cómo es un día cualquiera? En un periodo básico Sí, del que estabas hablando. calentamos 4 kilómetros, eh, hacemos 3 ejercicios de piernas, 2 ejercicios de la parte superior y mucho core. Y bueno, lo hacemos 3 veces a la semana. Entonces, por ejemplo, una sesión la hacemos de media sentadilla, la otra de sentadilla profunda y la otra de ejercicios de monopodales. Que cada uno va enfocado a distintas partes del cuerpo. O sea, nunca intentamos repetir la sesión. Eso era uno de las diferencias que hay aquí. Aquí se hace una sesión tipo y se repite y se repite y se repite. Y estamos hablando de que son sentadillas, son muchos ejercicios con los dos pies apoyados. Tú has hablado de ejercicios monopodales, Sí. que es muy interesante porque cuando corremos con los dos pies apoyados.
Sí, Entonces, Claro. ahí está una de las claves donde quería llegar. Además, sí. has indicado que que solís medir todo. Yo te he visto pues, utilizando aparatos encoder que miden la velocidad de, del Aceleración. levantamiento del peso. Eso es, he visto utilizar analizadores de lactato, eh, aparatos para medir el oxígeno. ¿Qué crees que te aporta tenerlo todo tan medido? No cometer errores. O sea, también una de las cualidades por qué me he podido ir a viajar solo es porque todo lo tengo medido y todo también lo puede ver mi entrenadora o la gente que está rodeándome. Por ejemplo, el fisiólogo necesita también muchos datos de lo que yo voy recaudando en los entrenamientos para poder así analizar en qué hemos mejorado. Porque sí o sí el entrenamiento, las marcas no vienen de milagro. O sea, nada, todo se tiene que medir y tiene una razón de ser. También vemos eso mucho en las marcas, porque, por ejemplo, cuando nosotros hablábamos de que yo me estaba estancando, sí o sí empezamos a enfocarnos al año siguiente. Al año siguiente tenemos que intentar mejorar todo y en todo sentido. Pero ¿cómo lo cuantificamos? ¿Cómo yo sé que mejoré? Más que un entrenamiento. Entonces ahí vamos a algo más profundo, que son las ciencias del deporte. Ya sea hacer 10 de 400 en un minuto, eh, pueden ser con 15 de lactato a 10 de lactato, que ya va a ser una diferencia, además de la diferencia de tiempo. Entonces, intentamos todo cuantificarlos y bueno, analizar todo eso en ese sentido. Entonces, es, es como las razones eh, que nos dan para hacer las marcas. Eso es, al final Pero muy bien. es un entrenamiento científico. Es que Claro, Científico, sí, muchas veces aquí nos encontramos con el típico cuaderno que lo abren 10 por 1000 con 3 minutos sí, y ves a 10 tíos haciendo 10 por 1000 con 3 minutos. Tú estás hablando de ciencia. Es que al sí. final es uno de los secretos de esa regularidad que destacábamos al principio de la entrevista. claro. Mm. Y hablando de ciencia, ¿no? Y que hablas de datos cuantitativos, cualitativos, una de las preguntas que nos han hecho pues, por ahí los seguidores era, a todo el mundo le gusta saber y le gusta emocionarse con entrenos. Eh, un par de entrenos que tú tengas que sean fetiches o que los recuerdes por algo en especial o porque después vino una marca buena, que a todos nos gusta escuchar, bueno, de un tío de tu nivel, el entreno que hayas podido, que puedas tener ahí en tu cabeza, en la rutina. Cuéntanos. Yo creo que muchos de los entrenamientos, de los mejores entrenamientos que me he sacado, son lejos. Nunca he hecho las mejores marcas, la verdad. Yo creo que muchas veces lo que nos pasa es que hacemos un entrenamiento muy bueno y no lo logramos asimilar, hasta que después nos creemos ese entrenamiento y recién ahí lo podemos llevar a la pista. Son cosas muy distintas. Por ejemplo, cuando yo te contaba que yo estábamos en periodo de velocidad y carga, de fuerza, por ejemplo, me saqué un entrenamiento muy bueno que para mí era muy bueno hacer 400 en 52 o bajo 52. Y, y claro, para mí, que yo estaba ya enfocándome en el 5000, para mí era muy bueno. Pero tampoco nunca lo pude plasmar en competencia porque, claro, como que no lo tenía todavía asimilado. Claro, Que luego lo te- salió más adelante. Y para preparar sí, esa media maratón que hiciste en hora 2, estoy convencido de que algún entreno de estos chulos o algún tiempo controlado o alguna cosita así harías, alguna cosilla ahí que te acuerdes de esa preparación. sí, o sea, intentamos hacer en cada semana un entrenamiento fuerte que me fuera dando confianza porque, a ver, para el medio maratón yo me acuerdo que venía del 1500, o sea, hace 4 meses había corrido un sudamericano en 1500, entonces para mí fue el cambio rotundo, pero era lo que yo quería. Entonces, por ejemplo, uno de los entrenamientos fue como un 30 kilómetros
que desde el 15 empezamos a tirar a 3:15. O sea, fueron 15 kilómetros a 3:15. Fue un progresivo. También hice 12 de miles a promedio 2:43, 2:44, sí. También Qué bueno. fue de los entrenamientos que me da. Y ya el último que me dio la confianza para el 21 fueron a hacer 3 5.000 en 14:40. Qué Pero Otro nivel. Bueno, y yo para acabar un poco mi turno, mis curiosidades un poquito, yo se lo pregunté a Saúl y te lo pregunto a ti. A mí me gusta mucho el entrenamiento en altitud, al final me gusta mucho leer sobre eso. Tú has estado en Marruecos, has estado en Font-Romeu, has estado en Navacerrada, Cuenca, Colombia, bueno, Cuenca, Ecuador, sí. Colombia. ¿Vosotros qué crees que te aporta el entrenamiento en altitud? Primero, la voy a estructurar en dos preguntas. Primero, ¿qué crees que es lo que te aporta a nivel tanto mental como físico? A ver, tenemos que tener claro también que solamente a uno de cada 3 personas le resulta efectivo el entrenamiento en altura. Entonces, sí o sí, lo que hay que hacerse son muchos exámenes antes a ver si de verdad te va a aportar algo el entrenamiento en altura. Por otra parte, te ayuda mucho a nivel sanguíneo, pero a nivel de ritmos no son nada comparados. Son cosas muy distintas. El último periodo que hicimos el año pasado, que a mí me pareció muy interesante, que era dormir en altura y bajar a hacer los entrenamientos fuertes. Yo bajaba o a Segovia o a Guadarrama, o a Madrid también, al CAR, que para mí fue lo ideal para poderme poner a punto saliendo de una lesión. El entrenamiento de altura te ayuda, pero sí o sí hay que tener un conocimiento, no hay que seguir haciendo lo mismo de siempre. O sea, uno no va a poder seguir haciendo los 180 kilómetros. O sea, 180 kilómetros en altura va a ser un 160 arriba, 165, claro, por el desgaste del cuerpo. Nosotros también, que personas que nacimos a nivel del mar, tenemos que tener claro que más de 45 días en altura va a ser más un desgaste que la ganancia. O sea, todo lo que pudimos ganar en los primeros 21 días, después lo vamos a tener que empezar a gastar. Y cuando bajemos a competir, vamos ya a estar casi fundidos. O sea, ya no vamos casi a poder correr, porque para nosotros es una cosa, es una cualidad que no estamos adaptados. Nos podemos acostumbrar, pero no nos adaptamos. Eso es. Muy bueno. Y luego, al hilo con esa otra pregunta, al hilo de que sigues reafirmándote ciencia, ciencia y ciencia, cuando subes a altura, ¿qué parámetros controlas? O sea, ¿qué aspectos mides? Si con análisis de sangre, si haces test de lactatos arriba, un poquito, ¿qué cosas son las que tienen más control? A ver, todo lo que son test, sí o sí se tienen que comparar con relación a otro periodo que has hecho arriba también. Porque claro, no podemos comparar un test de lactato arriba que a nivel del mar. O sea, son muy distintos. Entonces, todos son comparables con las mismas circunstancias. Si tú vas por tercera vez a altura, tienes que comparar con las 2 veces que subiste, no con los entrenamientos que hiciste abajo. Por ejemplo, el lactato. Nosotros intentamos arriba medir mucho, que es la oxigenación, con el Humming que nosotros tenemos. Porque nosotros estamos con un déficit de oxígeno, entonces lo que principalmente intentamos ver es que al músculo no le llegue una saturación exacta. Por ejemplo, a un trote de 4 minutos arriba, abajo va a poder ser 3:45, pero tampoco nos interesa movernos a esos ritmos. Entonces, tenemos que intentar trabajar en la misma cualidad. Eso, sí. Y también lo que
un trabajo bueno. Lo que hacía Del Mechal era que todos los trabajos los hacía arriba a la mitad. Por ejemplo, si le tocaban de 2000, hacía de miles. Hacía siempre la mitad para mantener los mismos ritmos. Porque al final, si uno va a intentar competir, tiene que tocar los ritmos altos. Entonces tiene que intentar dividir todas las series a la mitad para que te sigan saliendo al mismo Eso es. ritmo. Eso es. Muy bueno. Pues yo, bueno, por mi parte, está cerrado. Cierra Mario y a ver con qué nos sorprende. Sí, bueno, pues mira, yo ya para acabar, como sabes, este programa se llama Coffee Time y bueno, queríamos 3 preguntitas, no son comprometidas, son de las buenas. Queríamos saber con quién te tomaste el último café. Nosotros esta pregunta, pues, bueno, está diseñada un poco para la gente de aquí de España, pero como tú has dicho antes que te confinaste de manera voluntaria en casa y demás, un poco por la situación, ¿con quién fue con la última persona que disfrutaste de un café antes de toda esta situación? A ver, antes de todo, claro, Sí, fue con Alex y todo, allá con Alex Rocky, el último entrenamiento allá de España. anda, qué Porque, bueno. sí, porque el 20 de febrero, cuando ya me vine acá a Chile, ya sabíamos lo que se venía. Así que, Pues mira, así que ahí me casualidades. encerré. Sí. Y ese es el último. ¿Y con quién te tomarás el primer café cuando todo esto pase? ¿O con Bueno, quién te con el gustaría? grupo de entrenamiento, sí o sí, antes de llegar a la pista. Bueno, que acá Bien, yo creo o sea que que eres cafetero, ¿no? sí, acá sí. Intento traerme café de todas partes de Colombia, Costa Rica. También traje un café bueno de Alemania, entonces hay que ir probando de todo. Muy bueno. Y ya por último, Carlos, ¿cuándo crees que volveremos a la normalidad competitiva? ¿Cuándo crees que se volverá a celebrar un evento a nivel nacional? Hablo a nivel nacional, no a nivel mundial ni europeo, que evidentemente sabemos que está todo suspendido, pero bueno, un Sí. evento nacional. ¿Cuándo crees? Estamos haciendo una apuesta a ver las fechas y a ver quién acierta. A quien acierte se lleva una taza de café. A ver. Uf, yo tengo la esperanza de que todo se abra primera semana de septiembre. Septiembre. Bueno, de momento eres Es optimista. eres el Tengo más mucha fe. optimista. Sí, 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 sí. optimista. Sí, Sí, Ahora, ojalá, porque bueno, luego sí que es cierto que hay algunas maratones importantes que están suspendidas, pero bueno, estamos hablando de eventos casi que mundiales. Yo hablo de un evento nacional, de un campeonato nacional en España, un campeonato nacional en Chile. Bueno, quizás en septiembre se pueda estar celebrando. No sé, no sí. sabemos. O Ojalá. sea, aquí en Chile se calendarizó el campeonato nacional, el que se suspendió ahora, calendarizó para el primera semana de diciembre. Fíjate. ¿De Así que, pista? sí, de pista. Fíjate. Que ahí de nuevo llega Enhorabuena. el verano, así que estaría buena fecha. Ahora para nosotros Claro, comienza bueno, el invierno. claro. Vosotros estáis allí, sigo con el rey. pues, Carlos, Nos falta. un Bueno, verdadero espera. placer. Vamos ¿Qué te a, pasa? vamos a ponerle la pregunta que le lanzó Saúl, ¿no? Ah, cierto, cierto, tenemos Vamos a ahí, poner sí, esa. sí, Mira, vamos a ver que la escuches. A ver, pinchamos ahí dale. en la pregunta. Vale, que si cuando pase todo esto se atreve un cara a cara en 1000 metros conmigo. Ahí te dejo el reto y ¿qué le respondemos? Sí, claro que sí, obvio, para cuando se libera todo, yo creo que para la pista cubierta, ahí vamos a tener que preparar algo entretenido. Sí, Saúl habló Sí, sí, de, Saúl habló de que por ahí, por la pista cubierta más o menos, se podría organizar algo chulo si andas por aquí. Así que bueno, nosotros seguramente esperemos estar ahí presente y nada, si tú tienes algún mensajito que mandarle a Saúl, pues claro que se prepare porque lo voy a sacar a correr. ahí, así, Ahí, así está sí. bueno, así está bueno. Qué bueno. Muy bien. ¿Ustedes Pues Pues también están nada, nada, apuntados al 1000? ¿eh? ¿cuál? ¿Ustedes también están apuntados al 1000? Yo soy el Nosotros que cronometro, tío. no Yo soy el que tenemos cronometro. pase. No tenemos pase.
No tenemos la mínima La- hecha, no movemos las piernas tan rápido como vosotros. las liebres. Sí, bueno, ahí sí que puede ser, nos dejamos ahí a falta de un 500. Eso Carlos, es. un verdadero placer, de verdad, hablar contigo, conocer otra forma de afrontar el atletismo, una forma para mí muy envidiable, muy valiente. Me ha gustado mucho el mensaje que has lanzado de que hay que intentar cosas, de que hay que salir de la zona de confort, que es mejor hacer cosas y no quedarse con la incertidumbre de qué hubiera pasado si no lo hubiera hecho. Y yo creo que con ese mensaje seguramente que ayuda a mucha gente bueno, a tirar para adelante y a tomar decisiones, que al final el atletismo es eso, es una constante toma de decisiones en la que bueno, apuestas y a veces sale, a veces no. Así que para mí un verdadero placer hablar contigo, me parece un tipo muy inteligente, muy todo medible, cuantificable, y la ciencia pocas veces falla, así que ahí está tu Sí. trayectoria, quien quiera verla, pues envidiable. Un placer, Carlos. Bueno, muchas gracias a ustedes por esta conversación. O sea, pocas veces se da que hablemos de atletismo de calidad. O sea, porque muchas veces nos metemos más a lo personal y no de atletismo, que es lo que de verdad nos interesa. Eso es, al final la idea era por eso, hablar un poquito, transmitir un poco el atletismo un poco desde dentro, pero con un fin didáctico, que la gente aprenda y no preguntar al final cosas personales, que eso, pues que si el atleta lo quiere contar, pues que lo cuente en sus redes sociales, pero aquí estamos para aprender y de ahí que haya sido uno de los primeros que pensamos que podía tener cabida aquí, porque yo creo que ha sido muy didáctica la charla. Y nada, yo antes de despedirle, me gustaría que dijeras, Mario, a quién vamos a tener la próxima semana. Y no sé si tú la conocerás, pero si la conoces, pues si le quieres lanzar alguna pregunta, vía libre tienes. Pues la semana que viene tendremos con nosotros a una fondista también, fondista por excelencia, para mí una de las sonrisas del atletismo español, Gemma Martín, la atleta salmantina del Bilbao Santuchu. Y bueno, pues estará por aquí. La verdad que es una chica que ha sufrido dificultades, lesiones, en forma de lesión, en forma bueno, pues de trabas que te pone la vida, que al final pues ha salido hacia adelante. Lleva también muchísimos años instaurada como una de las mejores crossistas a nivel nacional. Y bueno, la semana que viene, el sábado que viene, en el especial Coffee Time de los sábados, la tendremos con nosotros. Y bueno, otro verdadero placer. Será la que estrene el casillero de las chicas. ¿Tú tienes la suerte de conocerla, Carlos? No, todavía no. Pero sí o sí me llama mucho la atención del interés que ustedes le ponen a los crosses. A mí de verdad me emociona eso porque aquí en Sudamérica está perdido eso. Entonces, claro, me gustaría que hablara mucho de eso para también ir aprendiendo y que toda la gente de acá del continente que va a seguir, los va a seguir a ustedes, también se empiece a incluir en eso. O sea, a motivar en los cross, que es lo que está perdido. Pues seguro que sí, porque Gemma ya te digo que es una de las chicas que más lucha cada campo a través. De hecho, hace el circuito nacional al completo todos los años y además que a ella le gusta, que a ella se le ve que disfruta con estos días de lluvia, de frío, de barro y bueno, hablará y contará cosillas que seguramente al otro lado del océano llegarán y serán de interés. Buenísimo. Sí, que siga de calidad este programa porque está perfecto. Eso es, pues Muy nada, bien, Carlos. muchas gracias. Un Un verdadero abrazo. placer. Hasta la próxima. Cuídense. Chao. Chao.